Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de contadores del curso de Sistemas Digitales, presentado por los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, Alegría Machaca Henry José, Castillo Cáceres Ronnie, Verástegui de la Cruz Leona Euler y mi persona. Un contador es un dispositivo diseñado para contar y registrar la cantidad de veces que ocurre un evento específico. Está diseñado para el procesamiento de eventos cronológicos, o sea, es decir, los detecta y los contabiliza. La función principal de un contador es avanzar a través de una secuencia de estados numéricos cada que se recibe una señal de entrada o pulsos de señal de un reloj. Está constituido o construido a partir de una serie de flip-flops conectados entre sí. La forma en que se conectan determina si el contador es asíncrono o sincrónico. La clasificación de los contadores depende de cómo reciben el reloj. Si todos cambian al mismo tiempo o si la señal se propaga de forma secuencial, cuando no hay sincronización simultánea, hablamos de contadores asíncronos. Ahora, cuando hablamos del contador de Rizzo, hablamos de un circuito secuencial que significa que usemos los flip-flops donde no dependen de un reloj común, sino que cada uno se activa en una función del anterior. Entonces, en un diseño sencillo, pero con limitaciones en la sincronización. Vamos a ver un ejemplo donde en la primera parte lo que es el flip-flop T, que es un contador de Rizzo que puede implementarse con los flip-flops T, que en este caso el conteo se logra mediante cambios del estado, lo que permite avanzar de manera automática y secuencial. Y por el otro lado, lo que son flip-flops D, que también se pueden implementarse. Aquí el conteo se controla directamente con la entrada, ofreciendo mayor precisión en el diseño del circuito. Ahora vemos lo que es el contador binario de Rizzo. Esto es un avance siguiendo la secuencia numérica del sistema binario. Es un contador de n bits que puede contar desde 0 hasta 2 elevado a la n menos 1. Por ejemplo, el contador de 4 bits que cuenta con 0 hasta 15. Los estados cambian en binario desde 0000 o 0001 o 0010 y así sucesivamente. Cada flip-flop representa un bit y juntos forman la secuencia completa. Ahora lo que es el contador BCD de Rizzo. Es un contador decimal con 10 estados correspondientes a los números del 0 al 9. A diferencia del binario, después del estado 9 vuelve automáticamente al estado 0. En el diagrama de estados podemos observar cómo el contador avanza desde 0000 hasta 1001 y luego regresa a 000. Este tipo de contador se utiliza en sistemas que requieren conteo decimal como relojes digitales. Y lo que es el contador de BCD con flip-flops de 4 bits. Finalmente, con el contador de BCD puede implementarse en flip-flops como lo es el JK o el D, según el diseño que se requiera. Esto permite construir contadores de varias décadas útiles para representar números más grandes en las aplicaciones. Finalmente, con el contador BCD puede acoplarse para manejar una mayor cantidad de décadas. Esto significa que podemos contactar varios contadores en serie, de modo que uno represente las unidades, otro las decenas y otro las centenas. Así, se pueden contar números más grandes como los que vemos en los relojes o en las calculadoras digitales. Continuando con la exposición, tenemos lo que son los contadores síncronos, que básicamente viene a ser como un circuito digital en el que todos los flip-flops cambian de estado al mismo tiempo. A diferencia de los contadores asíncronos, en los síncronos no hay retardo acumulado entre etapas, lo que hace más rápido y confiable para aplicaciones de alta frecuencia, como son los relojes de microprocesadores y CPUs. Tenemos lo que viene a ser el contador binario, como se observa en la diapositiva, que viene a ser el tipo más básico del contador sincrónico. Es en el sistema binario, que es de ceros y unos, tenemos esa forma secuencial, que va desde 0 hasta su valor máximo, según el número de bits que tenga. La cantidad que estados que puede representar un contador binario depende directamente proporcional al número de flip-flops que tiene. Si el contador, por ejemplo, tiene n flip-flops, entonces puede representar 2 a la n etapas, o estados también llamados. En el contador binario creciente y decreciente, o también llamado contador de up y down, tiene la capacidad de poder contar tanto hacia arriba cuando se va incrementando y tanto hacia abajo cuando vaya decrementando. Eso depende de la señal de control. Cuando la señal del up o el down
está a nivel de alto valor, cuando el valor lógico es igual a 1, el contador opera en modo ascendente, incrementando su valor en cada pulso de reloj exactamente igual que un conductor binario convencional. Cuando la señal del up y down está en el nivel bajo, o sea, valor lógico igual a 0, el contador invierte su operación y comienza a decrementar su valor en cada pulso, contando desde hacia atrás. Como tenemos en cuenta que en la señal de control está en 1, cuando es el up, que cuenta de forma ascendente, que va de 0, 1, 2 y 3. Y cuando la señal está en control 0, el down cuenta de forma decreciente, que va en 15, 14 y 13. Tenemos ahí la imagen en la diapositiva. En la sección superior tenemos lo que viene a ser el up, o también conocido como counter, que representa el modo de conteo ascendente, cuando a la entrada del control, el M es igual a 0, las salidas tenemos al Q1, Q2 y Q3, los cuales cambian sus estados para seguir la secuencia binaria de 0 a 7. Estos cambios ocurren cuando los flancos van bajando del reloj, o sea, indicando por las flechas negras hacia abajo, lo que demuestra que todos los bits están sincronizados con la misma señal. En la sección inferior tenemos lo que viene a ser el down counter, que representa el modo de conteo descendente, cuando el M es igual a 1. Aquí tenemos que se invierte para contar de 7 a 0. Por ejemplo, pasando de 1, 1, 1 a 1, 1, 0, luego a 1, 1, 0 y así, etc. Se utiliza para las señales complementarias como Q', como se observa en la diapositiva, para la lógica de control interno, permitiendo que el contador reste en lugar de sumar. Tenemos el contador BDC, que significa Binary Code Decimal, o también en español decimal codificado en binario. Viene a ser un contador que no llega hasta 15, como el binario puro de 4 bits, sino que solo cuenta del 0 al 9. Luego regresa automáticamente desde el 0. Entonces, a partir de ello podemos tener que esto es así porque en el sistema decimal solo existen 10 dígitos, que son desde el 0 al 9. Y en el contador BCD, pues fue diseñado precisamente para representar esos dígitos en forma binaria. Los estados binarios del 1010 al 111, que son estados no válidos en BDC y nunca deben aparecer en la secuencia normal del contador. Y para evitarlo, el circuito, como se observa en la diapositiva, incluye una lógica de reset que detecta cuando el contador llega al valor 1010, que en decimal sería el número 10, y lo regresa instantáneamente a 0. El contador binario con carga en paralelo viene a ser un tipo de contador que añade una función extra muy importante, la capacidad de cargar un valor inicial predefinido de forma simultánea en todos los flip-flops. En lugar de tener que contar desde 0, funciona así. Cuando la señal de carga, el load, se activa, el cargador toma el valor que tiene en sus entradas de datos, dado el de 0, de 1, de 2 y de 3, y lo carga directamente. Y cuando la señal más importante está inactiva, el contador sigue su secuencia normal. Una de las aplicaciones más frecuentes e importantes de esta característica es la creación de los contadores de módulo personalizado, que vienen a ser contadores que no siguen el ciclo completo del 0 a 15, sino que viene a contar desde un rango específico, definido por el diseñador. En la última parte de la exposición vamos a ir con lo que es el contador programable, que vamos a tomar en cuenta los componentes ya mencionados en la exposición, que son los flip-flops, los cuales almacenan el estado actual en valor binario y una entrada de reloj clock, que esto va a seguir un flanco, ya sea creciente o decreciente. El concepto como tal, el contador programable es un circuito secuencial capaz de iniciar o reiniciar su conteo desde un valor predeterminado o preset, en lugar de hacerlo desde cero. La diferencia principal de este contador con otro estándar es el parallel load, que como se puede ver en la imagen que está en la parte inferior, en vez de que los flip-flops estén conectados de manera continua, puede haber un load de 4 bits que están conectados de manera paralela. Esto, dependiendo de si el load tiene valor 1 o 0, va a hacer que cambie todos los valores almacenados en el flip-flop. Ahora, para el load vamos a tener dos tipos, el carga síncrona y la carga asíncrona. Para la carga síncrona va a obedecer al flanco activo del reloj. Y para la carga asíncrona, la señal de control va a ser independiente del pulso del clock. Suponiendo que nosotros tengamos 4 bits, entonces vamos a tener 15 estados por 2 a la n-1. En este caso, el contador va a seguir de 0 hasta 15 de manera secuencial. Para entender la carga síncrona, vamos a suponer
que cuando lleguemos al número 9, queremos pasar de 15 a 9, vamos a programar eso. Vamos a necesitar que cuando llegue al número 9 pase un pulso más, o sea, ya sea flanco creciente o decreciente, para volver al estado inicial, al primer flip-flop. Ahora, para la carga síncrona, ni bien llegue, detecte que hemos llegado al número 9, se va a reiniciar todo el circuito. Por eso decimos que es independiente el pulso del clock. Esto hace que la carga síncrona sea ideal para mecanismos rápidos, ¿no? Como la CPU. Mientras que la carga síncrona pues, puede tener mucha inestabilidad. Este término RCO, Ripple Carry Out, sucede gracias a la cascada. Como se puede ver en la imagen, del último flip-flop regresa al primero. Eso es para poder reiniciar todo el mecanismo. Siguiendo con las conclusiones, la diferencia entre los contadores. La diferencia principal es cómo reciben el pulso. Mientras los de rizo o asíncronos propagan la señal en cadena, pero secuencialmente, mientras que los sincrónicos activan todos sus flip-flops y componentes al mismo tiempo para mayor precisión y evitar retrasos. La secuencia de los contadores. Los contadores pueden seguir una secuencia binaria completa o limitarse a ciclos específicos como el BCD, que solo cuenta del 0 al 9 antes de poder reiniciarse. Gracias a las funciones como la carga en paralelo y al modo up-down, los contadores no solo registran pulsos, sino que también pueden iniciar valores predefinidos o cambiar el sentido del conteo según la necesidad del sistema.